Vimos acerca de la vida cristiana, el camino de la sabiduría, el camino angosto, el camino que, que es estrecho. Y también nuestro hermano Pablo nos habló de poner la mira, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y precisamente con figuras, con personajes bíblicos, quiero hablar de esto también. Es una premisa que todo creyente verdadero desea agradar al Señor, desea servirlo. Y con eso al frente, digamos, debemos también considerar algunos de los grandes del Antiguo Testamento, quisiera, y las precalificaciones o lo que ellos, las competencias que adquirieron antes y durante su vida para expresar todo su potencial y aplicarlo a nosotros. En ese sentido, no es el pasaje principal, pero vamos a partir en Éxodo 2, donde está la historia de Moisés. Dice capítulo 2, verso 1 del Éxodo, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió, y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y ustedes saben lo que ocurre, ¿cierto? La hija del faraón desciende, se pasea, encuentra la arquilla, la abre, ve al niño, de los niños de los hebreos es este, y ahí está su hermana María, hermana de Moisés, y le dice, iré a llamarte una nodriza. Verso 8, la hija del faraón respondió, ve, y lleva a este niño, críamelo, y yo te lo pagaré, le dice a la madre de Moisés. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo porque de las aguas lo saqué. Y el relato pasa 40 años, y dice el verso 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y en la vida de Moisés tenemos 3 periodos. Como príncipe de Egipto, alguien ha dicho consciente de su importancia. Después como pastor en Madián, consciente de su impotencia. Y después como libertador de Israel, consciente de la omnipotencia de Dios. Y en estos 3 aspectos también podemos ver lo que nuestros hermanos nos han enseñado. A veces demasiado conscientes de nuestra importancia, tenemos que caer en una profunda impotencia para ver la omnipotencia de Dios y ahí actuar en consecuencia. Bueno, el primer versículo, y por eso lo leí, puede parecer información irrelevante. Sin embargo, no es información incidental ni menor, demuestra que Moisés fue un niño elegido de la única tribu adecuada para su futuro llamado, cumpliendo plenamente con la ley de Dios que Dios aún no había revelado, pero que revelaría durante la vida de Moisés. En otras palabras, el versículo asegura al lector que Moisés fue precalificado para el servicio de Dios. El servicio que Dios le brindó más tarde, incluso antes de la revelación, que haría necesaria esa calificación. Y hay muchos elementos en la elección de Moisés, aún antes de nacer. Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y hay varias precalificaciones en la escritura, de Abraham, Aarón, Sansón, Samuel, David, Pablo, que tienen características previas y demuestran que Dios los preparó para su llamado. Y el Señor Jesús, por supuesto, que fue precalificado de todas las formas posibles, desde su eternidad, desde su ascendencia, su ciudadanía, el pueblo donde vivió, etc. Y vemos que en la historia la precalificación, como le llamaba, es un acto soberano de Dios. Pero en el tiempo actual sigue siendo igual.
Y es primariamente una calificación espiritual. Dios prepara y califica, le da competencias espirituales primero a alguien que va a utilizar. Y en Moisés esto es evidente desde antes de nacer, desde la tribu de donde nació. Entonces, ¿cómo lo movemos al tiempo actual? Y es bien evidente lo que voy a decir, pero no está de más. Dios va a utilizar a un creyente convertido, para empezar. A creyentes tal vez con más experiencia esto le puede sonar demasiado evidente, pero la historia de la iglesia, y tristemente las asambleas a veces registran tantos casos de hombres y mujeres no redimidos ocupando o haciendo labores de creyentes, labores de redimidos. Y el versículo aquí que quiero destacar, los que me conocen saben que cito muchos versículos, digamos, no es necesario que lo busquen ahora, pero Hechos 26, 16, cuando Pablo está delante de Agripa y le cuenta su conversión y le dice las palabras de Cristo, no citadas en los evangelios, por supuesto, sino que citadas al apóstol: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, mire, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que apareceré a ti. Ministro, es decir, una labor, una tarea se le va a encomendar, y testigo. Por lo tanto, cualquier joven, cualquier persona que quiere hacer algo para el Señor, tiene que ser primero convertido, testigo. El apóstol Pedro lo dice en su segunda carta, 1:16. No os hemos dado a conocer el poder y la venida siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo que hemos visto y oído, dice Juan, esto os anunciamos. El hecho de ser testigo presupone una experiencia personal de aquello que constituye el centro del testimonio. Entonces un creyente tiene que estar claro en eso, y cualquier persona de los que están escuchando pueden sentirse atraídos a las cosas del Señor. Sin embargo, si no son creyentes verdaderos, no han tenido la experiencia de la conversión, no son testigos, no pueden, por supuesto, no tienen la calificación original, primaria y necesaria, esencial, para ser un siervo de Dios. Siempre la vida cristiana entonces requiere un conocimiento experiencial, de fe. Hay experiencias que se van sumando, aunque sean muy simples, aunque sean muy al inicio, no requiere tanto tiempo, pero se requiere haber pasado por un proceso, por una crisis, por la conversión, por la salvación del alma. Solo así se podrá después servir al Señor. Y en cualquier tarea, por simple que sea, no basta la buena voluntad. Y aquí empiezo a entrar al tema más principal. No basta la buena voluntad, porque alguien puede decir, bueno, yo soy un creyente. Pero la vida se ha complejizado, la vida nuestra, donde vivimos, es muy compleja, acelerada, de manera exponencial, como se dice. No es que cada año se incremente, digamos, por 1, por 2, sino que va por 2, por 4, 8. Es indimensionable cómo se ha complicado y complejizado nuestra vida. Entonces, para las tareas más elementales de la iglesia, para ministerios simples, podríamos llamar entre comillas simples, no por ello menos importantes, pero para los otros más visibles, ya no basta la buena voluntad. Tal vez en momentos, don Juan conoció a don Ricardo Hanna cuando era joven. Yo conocí a don Guillermo McBride, mi papá lo conoció. Y hay historias de siervos de Dios que llegaron y prácticamente no había mucho. Entonces había poco, la buena voluntad era más que suficiente a veces en los nuevos convertidos para hacer cosas, para mantener el local. Pero a medida que fue creciendo la iglesia, fueron creciendo las asambleas, se requirió y se requiere de personas idóneas para enseñar, idóneas para las tareas. Y el ejemplo de Moisés, en primer lugar, y no solo vamos a ver a Moisés hoy día, pero este ejemplo nos entrega luz al respecto. Hay una antigüedad y una actualidad en el relato de Moisés. Ahora también vemos que la información está a un clic. Usted quiere saber algún tema bíblico, escuchó algo en un estudio y puede en la reunión misma, cuando nos reuníamos, o en la casa, ir a su celular y buscar en su computador y buscar algo, y va a tener
multitud de información, buena y mala. ¿Quién dice que esto es bueno, que es correcto o que no lo es? ¿O está parcialmente correcto o apropiado? Nadie puede controlar lo que lee el otro, lo que busca el otro. Entonces los argumentos de la simple costumbre y la experiencia, que por un tiempo fueron argumentos tal vez en muchos lados, es que esto siempre se ha hecho así, ya no son válidos para todos. Entonces existe además, muchas veces se pasa al otro extremo, un cuestionamiento sistemático de todo. ¿Pero dónde dice esto? ¿Pero dónde sale esto otro que tampoco es sano? ¿Dónde se ha visto esto? ¿Pero dónde dice en la Biblia que hay que...? Bueno, se requiere entonces, hermanos, equilibrio, madurez, herramientas bien preparadas, herramientas bien mantenidas. Entonces Moisés, vemos por un lado que por su nacimiento, leímos Éxodo 2:1, fue precalificado, es decir, y podemos traspasarlo a la edad actual en que un creyente, por su nuevo nacimiento, ya tiene la primera calificación necesaria para servir al Señor. Nacido en la familia de Dios, verdadero creyente en Cristo, miembro en la familia de la fe, Gálatas 6:10. Ahora bien, en Moisés también vemos una calificación secular. Moisés, Hechos 7:22, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y de esto quería hablar, de la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras, Hechos 7:22. Es fundamental considerar que a la luz de la complejidad del mundo actual, entonces se requieren competencias que se adquieren en Egipto. Ese es mi punto. Hebreos 11:26 nos pone inmediatamente el equilibrio, que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, aunque sea redundante, ¿por qué debemos considerar el tema? Pienso, porque la sabiduría a la que hace alusión Esteban es sabiduría secular. Ha existido resistencia y rechazo históricamente en muchos hermanos a todo lo que se puede considerar sabiduría de este mundo. Más aún, en muchos hay un legalismo todavía muy fuerte, muy dañino. Hay ejemplos, hace años, yo me acuerdo, incluso hacia mí, ¿cómo vas a estudiar eso? Por ejemplo, ¿no? Y hay hermanos que, pienso, con buena voluntad, quieren ordenar la vida de otros. Pero vemos en el relato de Moisés, y vamos a ver otros dos ejemplos después, que eso no es lo que el Señor quiere. Claro, si vamos al cosmos, como decía nuestro hermano Pablo, la cosmovisión, cómo enfrentamos el mundo, 1 Corintios 11:9 es claro. Pablo dice, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Es cierto, eso es por principio, lo sabemos. Tenemos que recordarlo cada día. Pero los creyentes no flotamos impermeables. Tenemos deberes como ciudadanos. Dios instruyó al hombre a fructificar, a multiplicarse, a sojuzgar la tierra, señorear, fructificar, llenar la tierra. Más aún, nuestro Señor Jesús, mire qué interesante lo que dijo, dad al César lo que es del César. Dad al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Hay cosas que son del César y hay que dárselas bien. Por lo tanto, el creyente debe ser un buen estudiante, un buen trabajador, el mejor, dar lo mejor de sí. Hay una tensión, entonces, ustedes se van dando cuenta, entre, por un lado, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a su Hijo, Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero por otro lado, honrad al Rey, 1 Pedro 2:17. Pagad a todos lo que debéis, al que impuesto. Entonces yo no podría decir, bueno, yo soy ciudadano del cielo, no pago las contribuciones, no pago los impuestos, no pago la boleta, el 10%, no lo hago, no podría hacerlo, ¿cierto? Tiene que ver entonces con qué, con lo que nuestros hermanos nos dijeron y con lo que quiero seguir expandiendo. Estamos ante una aparente contradicción, porque puedo tener un discurso de no querer nada del mundo, pero cada día y por toda la vida, mientras vivo aquí, necesitaré herramientas de este mundo, incluso para ejecutar tareas de orden espiritual. Porque como testigo y ministro, como cité al apóstol Pablo al principio, te he puesto por ministro y testigo. Bueno, para hacer esa obra se necesitan herramientas. ¿Cuál es el peligro entonces de tomar legalísticamente esto? No, nosotros somos creyentes.
el mundo no tiene nada que darnos. ¿Sabe cuál es? Hay un versículo, 1 de Samuel 13:20, lo leo. Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Tenían que descender a los filisteos. ¿Qué le parece? No había herrero. No había herrero en Israel. ¿Es malo descender donde los filisteos para afilar la reja del arado, el asadón, el hacha o la hoz? Fíjense, hermanos, que el tema con diferentes matices ha sido discutido por teólogos en la historia. Siglos y siglos se ha escrito. Tengo varias citas. Pero lo que podemos decir es que la educación de Moisés en la corte egipcia puede ser vista como un estudio preparatorio, sin diferencia con la educación que un creyente podría considerar secular el día de hoy. De la misma manera como se ve la preparación de Daniel, un experto en sabiduría caldea también, como Moisés lo fue en la egipcia. Además debemos añadir el caso de José, como lo voy a ver después. ¿Podríamos decir que hay ejemplos para seguir en Moisés, en José y en Daniel? Yo creo que sí. Pero hay un punto que estos tres comparten y quiero que los vayamos viendo también. En el caso de Moisés, ¿qué aprendió Moisés? Todas las artes, la ciencia, estudios humanistas, idiomas, astronomía, arquitectura, geometría, pero también fue enseñado en las artes mágicas, sin duda, la adivinación. Y eso explica en parte por qué el faraón llama inmediatamente, cuando Moisés muestra la señal, llama a sus magos. Moisés sabía, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, podríamos decir la blanca y la negra, por poner una dicotomía un poquito extrema. Pero los beneficios para la obra posterior de Moisés son muchos. Y esta aparente dicotomía entre los tesoros de los egipcios por un lado y servir a Dios al otro, existió en la mente de muchos creyentes desde el principio de los tiempos. Una dicotomía falsa, como pienso demostrar en cierta manera, pero que llega hasta nuestros días, porque hay muchos que aún el día de hoy le dicen a jóvenes, no estudies tanto, no te capacites, no hagas posgrado, y menos aún el que quiere estudiar la Biblia. No, ¿para qué vas a estudiar? Tienes la Biblia, léela. ¿Podemos pensar que ese es un buen consejo? Un buen consejo, no estudiar, no profundizar. Creo que hay componentes sociológicos en esas instrucciones de muchos, es decir, no hagas esto, no hagas lo otro, no, porque no resiste mucho análisis. Entonces yo quisiera, a la luz de la Escritura, tratar de zanjar de alguna manera el tema para una opinión más madura. Primero quiero hablar de José. Siendo gobernador de Egipto, tuvo que tener una inducción y algún grado de entrenamiento en la práctica de la adivinación. Pero por el testimonio de José y su discurso sabemos que él nunca exploró este recurso. Génesis 41:25, mire, José respondió a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Dios, José habla de Dios siempre. Verso 28, esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Verso 38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Ya le reconocen, saliendo de la cárcel. Primero esclavo, después en la casa de Potifar, después en la cárcel. Se presentan ante el faraón y le dice, no hay entendido ni sabio como tú. Y como hilo rojo del discurso de José destaca siempre su testimonio del Dios verdadero. Y yo pregunto, retóricamente, ¿alguien podría intentar enseñarle adivinación a José después de demostrar su claridad de parte de Dios en interpretar sueños? Pero fíjese hermano, fijémonos, José se sirve del antecedente de esta práctica pagana en su diálogo con sus hermanos, cuando les confronta ante lo inevitable de tener que pagar por el pecado antiguo cometido contra él, contra su hermano muerto aparentemente. Es interesante, José se vale del paraguas de su cargo, porque se da por sentado que el gobernador tenía ciertos poderes para lograr objetivos espirituales. En este caso, José se vale del paraguas de su cargo. Objetivos espirituales alineados con la voluntad de Dios.
Génesis 43, 23. El mayordomo le respondió, van a la casa de José. Pasa a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Pensemos, hermanos, primero el mayordomo no sabe que son hermanos de José. ¿Por qué le dice el Dios de vuestro padre? ¿Sabe lo que yo pienso? Que José debe haberle dicho, mira, estos vienen del este. Allá se adora al Dios verdadero. Yo también lo adoro. José le dio testimonio, no en ese momento, pero también a su mayordomo. El culto del Dios verdadero existe, de donde vienen ellos. Su padre adora al Dios verdadero. Y el mayordomo le dice, vuestro Dios, el Dios de vuestro padre os dio el tesoro. ¿Por qué cito esto? Porque en Génesis 44, 4, cuando se van, José le dice al mayordomo, levántate, sigue a estos hombres. Cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No sabéis? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? ¿Se fija? Génesis 44, 4, habiendo salido de la ciudad al tiro. 44, 5. ¿Qué acción es esta que habéis hecho? Le dijo José. ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? El gobernador de Egipto sabía adivinar. Y José se vale de lo que se dice del gobernador. Sin embargo, ya al mayordomo lo hemos visto. Ya le ha hablado del Dios verdadero y él sabe. Y tenemos otro punto acá. José en el capítulo 45, 13, les dice, haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. No tengo todo el tiempo que quisiera, me quedan 25 minutos. Pero José, ¿qué veo acá? José está orgulloso de sus logros en Egipto. Ha dado honor al Dios de su padre, desde que adivinó el sueño de Faraón, desde que se rehusó a la esposa de Potifar. Ha hablado del Dios, de su Dios, durante todos sus años, pero junto con eso está muy contento y orgulloso de lo que él ha hecho y quiere que su padre conozca. Cuéntenle a mi padre toda mi gloria en Egipto, lo que han visto, cuéntenle lo que tengo, tráiganlo acá, que lo disfrute él también. Jacob lo reconoció en su bendición al final, el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Algunos dicen que el Dios de tu padre, el cual te ayudó. El Dios omnipotente, el cual te bendijo. Entonces diríamos en términos actuales, esto es como invitar a la graduación a los papás. ¿Es motivo de no estar contento? Por supuesto que no. José les dice, tráiganlos. Muéstrenle a mi padre toda mi gloria en Egipto. Es bueno, ¿qué quiero decir con esto? Y justo, alegrarse por logros académicos, laborales, por premiaciones, por reconocimientos honestos. Es bueno comunicarlo a los seres queridos, para la alegría, para los hermanos, reconociendo la gracia y la bendición de Dios que hay detrás de esto. Tengo algunas citas, no las voy a todas, pero los que se llamaron padres de la iglesia hablaron acerca de, comillas, cómo los jóvenes deben derivar beneficios de la literatura griega, los jóvenes cristianos. Y así, hablan de Moisés, hablan de este, hablan del otro. Y Agustín, por ejemplo, escribió, así como Dios había ordenado a los israelitas tomar el tesoro de los antiguos egipcios, que poseían no solo ídolos y cargas pesadas, que Israel rechazaba, sino también vasos y ornamentos de plata, vestidos, que al dejar Egipto el pueblo de Israel con el fin de hacer un mejor uso de ellos, reclamaron para sí mismos. ¿Y qué dice? Tal acto de apropiación piadosa lo hicieron también cristianos virtuosos, y cita varios, Agustín. Es decir, tomar los tesoros de los egipcios. Agustín citó el ejemplo de ese como que era una apropiación piadosa. ¿Con esto qué quiero decir? Que el tema está dando vueltas desde el principio de la iglesia. Tenemos que rechazar todas las cosas que hay en el mundo, su instrucción, su educación, todo lo que nos da porque somos de otra ciudadanía. Más bien da la impresión que no, pero hay que tener ciertos elementos por delante. Hay un autor antiguo, Gregorio el Grande, del año 540, y me gusta lo que escribió, dice, bajamos a los filisteos cuando inclinamos la mente hacia los estudios seculares. Los libros seculares están en el plano, ya que no tienen verdades celestiales. Dios puso el conocimiento secular en un plano ante nosotros para que los usemos como un paso para ascender a las alturas de las Escrituras. Así Moisés aprendió primero la sabiduría de los egipcios para comprender y exponer preceptos divinos. ¿Y qué vemos, hermanos?
que existe la sabiduría de los egipcios y los tesoros de los egipcios, también de los caldeos, etc. Estos están a nuestra disposición, y como demostraron Noé, ¿por qué cito Noé? ¿Usted cree que construyó el arca cortando palitos así al ojo? José, Moisés, Daniel, Pablo y otros creyentes pueden ser extremadamente útiles para el avance y progreso del Evangelio. Moisés consideró riquezas más valiosas el vituperio de, de Cristo que los tesoros de los egipcios. Pero fijémonos, fue más valioso para él el vituperio de Cristo, pero también fue valioso para él la instrucción en Egipto. Pablo anota en las columnas de las pérdidas casi, por comparación, todo lo que aprendió antes, pero sin lo que sabía no podría haber llevado a cabo su ministerio. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Filipenses 3:7. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero en Hechos 28-23 dice que habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba, les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, con el conocimiento previo, con su precalificación secular. Y ahora quiero ver un ejemplo con más detalle. Pero antes de eso, citar una perlita pequeña. Los magos de los evangelios son otro testimonio de que teniendo claridad en ciertos aspectos, ellos su alma buscaba al rey de los judíos que ha nacido. No fue sino cuando se encontraron con Cristo mismo que fueron satisfechos. Es decir, su instrucción les permitió llegar cerca, pero la iluminación celestial les mostró dónde estaba Jesús, y su alma fue saciada, no por sus conocimientos, pero es un ejemplo interesante a tener en cuenta también. Quedan 20 minutos y ahora quiero hablar del ejemplo de Daniel con más detalle. Daniel nos da luces prácticas respecto del diálogo entre el hombre secular y el hombre espiritual, entre los tesoros de los egipcios y el vituperio de Cristo. Vamos a Daniel 1:1. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó, etcétera, los utensilios. 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, a buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel Belsasar, Ananías Sadrach, Misael Mesac y Azarías Abednego. Y Daniel, verso 8, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Verso 9, y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey le consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel 2:28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Daniel 5:12, la madre del rey le dice, fue hallado en él, en Daniel, mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Daniel 5:17, entonces Daniel respondió y dijo al rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y daré la interpretación. Daniel 10:1, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. El profeta Daniel vivió, quiero que me sigan, vivió en 2 periodos importantes en el relato bíblico, el avivamiento de la fe bajo Josías y después la caída. La caída de Israel, de Jerusalén, la primera invasión en realidad iba, pero después ve cómo pasa el imperio babilónico y cae también. Entonces Daniel, en su amplia experiencia de vida, vivió momentos históricos importantes
y nació en el reinado de Josías, el último de los reyes justos de Judá. Tendría, según los cálculos, entre 15 y 17 años al momento de su cautiverio, un joven de sangre real. Es probable que él y otros niños hebreos que entraron en Babilonia estuvieran bajo la instrucción directa de la corte del rey de Josías, bajo la influencia y enseñanza de Jeremías y otros maestros. Como dijo nuestro hermano Luis, el camino de la sabiduría. Daniel lo conoció desde niño. Y mire lo que impactó a Daniel. Hubo un acto sublime de lealtad a Dios del rey Josías. Y Josías derribó del monte de los olivos el templo que Salomón había erigido al dios Quemos, la diosa moabita. Eliminó, Josías hizo un barrido con toda la idolatría del reino de Judá. Y este evento, podríamos decir, fue el no espiritual del reinado de Josías, un no del corazón a la idolatría, un no fuerte y claro, y un sí hacia Dios, un no a la idolatría, un no hacia la inmundicia y la mundanalidad, hacia la inmoralidad. Y Daniel vivió eso de niño, lo vio, lo percibió. Y Daniel fue educado en los principios del Pentateuco y las instrucciones de Jeremías deben haber sido conocidas por él. ¿Por qué digo esto? Primero, por los tiempos históricos, y segundo, Daniel cita a Jeremías. Daniel tuvo una particular afecto por los escritos de Jeremías. En Daniel 9:2 dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Y coincide Josías, Jeremías, Daniel niño, Daniel joven, pequeño. Ezequías hizo escuela con profetas, a lo mejor con Josías estaban esas escuelas. Pero, ¿qué quiero decir? Daniel fue instruido de niño. No sabemos bien el detalle, pero fue instruido. En Jeremías 35, después lo pueden leer, hay un relato interesante de un grupo de personas, de una familia que se llamaron los recabitas, que vivían en tiendas, que no bebían vino. Y si ustedes leen, dice Dios que los lleva al palacio y les ponga vino. Los llevaron y les pusieron vino, fueron convocados. Ellos rechazaron y Dios los toma como ejemplo. ¿Por qué rechazaron? Porque el mandamiento de su padre fue claro, hace 250 años había sido ese mandamiento. Y dice, y los hijos de Recab siguen el mandamiento, Israel no me obedece a mí. Y Dios los pone como ejemplo moral. Bueno, ese ejemplo estaba también en los días de Josías. Y en este periodo trascendental de la historia judía, quiero hacer el punto de que Daniel tuvo maestros de justicia. Daniel tuvo maestros de piedad en el rey Josías. El joven Daniel conoció a Jeremías, conoció de los recabitas, conoció de los últimos escribas piadosos. Y a la luz de lo que veremos ahora, Daniel se consagró en su juventud a los principios también del Dios de Israel. Este reino, en ese tiempo estaba Egipto y Asiria como potencias dominantes y se disputaban los países intermedios. Y en un momento Josías era tributario del rey de Asiria y fue a la guerra contra el faraón Necao y va y muere Josías. ¡Qué terrible! Angustia y llanto en Jerusalén, la noticia debe haber llegado, murió el rey Josías. Murió el rey Josías. Y Babilonia se levanta contra Siria y conquista todas sus provincias y conquista el reino de Judá. Y Jerusalén es sitiada en Nabucodonosor en el año 606 hasta el 604. No la destruye, pero toma, y entre ellos toma a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y se los lleva del linaje de los príncipes. Estos niños nobles habían sido educados fuertemente en la fe antigua, la fe de Josías. Habían visto derribado el templo idólatra de Salomón. Conocían las enseñanzas de Jeremías. Y Daniel entra, imaginémonos el aspecto, entra la escena a Babilonia. Jardines colgantes, domos dorados, arenas blancas, belleza oriental, muros enormes, en las puertas labradas las hazañas de Babilonia. El Éufrates que pasaba entre medio de Babilonia, la vida del mundo, le decían al río Éufrates. Las calles relucían, altares custodiados por toros de bronce, el templo de Bel. Ahí está, todo impresionante. Y a esta ciudad de esplendor sobrecogedor llegó la caravana con Daniel. Y pronto Daniel sería llamado a enfrentarse con aquellos lujos que su educación había condenado.
y pronunciar ahora él mismo el no espiritual, el no de Josías, el no de los recabitas, el no de todos los justos de toda la historia. Y Daniel fue llevado al palacio. Y al entrar a este dominio, hay un versículo que leímos, dice que Aspenaz los recibió y eran muchachos sin tacha, de buen parecer, enseñados. Y Daniel fue colocado en esta escuela para aprender toda la sabiduría de los caldeos. Y podemos recordarnos perfectamente de Moisés también. La buena y la mala, la sabiduría que permitía predecir eclipses, que permitía establecer funciones de trigonometría, de geometría, que permitía conocer con profundidad matemáticas, pero también la adivinación, la idolatría. Todo eso, toda la sabiduría de los caldeos. Y además hay algo con Daniel que no pensamos muchas veces. Daniel pagó pecados que él no cometió. Hay una profecía en Isaías 39 al rey Ezequías. Ezequías fue arrogante. Dice que, lo cito, Ezequías 39:1, en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y Ezequías dice que está contento y le muestra sus tesoros, dice el verso 2, oro, plata, especias, ungüentos, toda su casa de armas, todo lo que estaba, no hubo cosa en su casa, en todos sus dominios, que Ezequías no les mostrase. Entonces dijo Isaías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días. Le dice, ¿le mostraste todo? Sí, todo. Bueno, escucha esto, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, todo lo que han atesorado tus padres. Verso 7. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Probablemente Daniel y sus amigos fueron hechos eunucos en el palacio del rey de Babilonia, a cargo de Aspenaz, el eunuco. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y Daniel no tenía parte en los pecados de Ezequías, su abuelo. No tuvo parte. Pongámonos por un momento en el lugar de Daniel. Se parece a la experiencia de José. José dijo, fui hurtado de la tierra de los hebreos, tampoco he hecho nada por lo cual me pusieran en la cárcel. Y Daniel había decidido, pero ¿sabe lo que pasa? Cambiaron sus circunstancias. No solo era un cautivo, tener que vivir con gente desconocida, lejos de sus padres, que a lo mejor murieron, los mataron, quién sabe. Iba a vivir con personas que no temían el nombre de Jehová, aprender la magia, el espiritismo. Y para completar el asunto, apenas llegó, fue hecho eunuco. Y en este lugar, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Claro, pero tal vez lo hicieron eunuco, entonces podría decir, bueno, eso fue antes, ¿sabe qué? Y uno cuántas veces dice, esto quiero decir, es que las cosas ya no son como antes, las cosas cambiaron. Sí, es cierto que yo dije, es cierto, yo prometí, hay un himno, Señor, yo he prometido, Señor, yo he prometido, Señor, yo prometí. Pero es que mis circunstancias cambió, es que usted no sabe, es que tú no sabes lo que me pasó. ¿Podría Daniel haber esgrimido las circunstancias? Pero Daniel, verso 8, había propuesto en su corazón. Había el no espiritual que le fue enseñado por Josías, por Jeremías, por el ejemplo de los recabitas. Daniel lo hizo propio. Y el conflicto surge enseguida. Hay que borrar todo vínculo y cambiaremos hasta sus nombres. Y en vez de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que rinden tributo al Dios de Israel en sus nombres, Dios es mi juez, mi Dios es juez, Daniel. Ananías, a quien el Señor dio gracia. Misael, ¿quién como Dios? Azarías, Jehová, a quien Jehová ayuda. Le vamos a poner nombres que honran dioses de los caldeos. ¿Sabes qué, hermano? El mundo va a tratar de cambiarte tus costumbres, hasta tu nombre. Hasta tu nombre. Jeremías había dicho, Jeremías 10:2, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. Y Daniel se confronta. ¿Y qué quiero decir? Y que he estado tratando de esbozar desde el principio, ahora lo digo claramente. Si no tiene que ver con aprender geometría, ni ir a la universidad o aprender cosas en un instituto, tiene que ver primero con el camino, con lo que nos habló nuestro hermano Luis y nuestro hermano Pablo, el camino de la sabiduría. ¿Dónde voy a ir yo? Lo que dijo Jesús a Pedro, nuestro hermano Pablo lo citó, Mateo 16:22. No pones la mira en las cosas de Dios, sino de los hombres, sino en las de los hombres.
Ese es el punto. ¿Dónde pongo la mirada? Si pongo la mirada donde la tengo que poner, puedo ir a estudiar donde sea, puedo hacer el posgrado que quiera, y no me va a desviar, y voy a seguir rindiendo honor al Dios del cielo. Hay un Dios en los cielos, dijo Daniel. José dijo lo mismo, un Dios que revela, y Faraón le dijo, el Espíritu de Dios está en ti. Y la pregunta entonces era obvia, surgió. Si Daniel y sus amigos, con el fin de obtener el favor del mundo y avanzar, se entregarían inmediatamente a Babilonia. Bueno, ya mire lo que nos han hecho. ¿Acaso nos ayudó Jehová de quien aprendimos? Mire lo que nos ha pasado. Tenemos todo aquí para surgir. Daniel propuso, y sus amigos también. Por eso dije que me parece que lo que dijeron nuestros hermanos calza más que en otras oportunidades en que me ha pasado lo mismo. Nuestro hermano Luis habló de un aspecto personal, un aspecto social y un aspecto divino. En lo personal, Daniel propuso. En aspecto social, tuvo amigos que compartían su visión de la preeminencia de las cosas de Dios y de la obediencia a Dios. Y alguien dice, si no tengo amigos, mejor solo entonces. Pero el aspecto personal dio luz al aspecto social y se dijo con el aspecto divino, porque Daniel, después de su decisión, en vez de obtener el favor inmediato, a su corta edad, ya habían sido fuertemente golpeados, decidieron por Dios. Y el joven profeta decide poner su mira, como de Moisés se dijo, puesta en el galardón. Por eso estimó que eran mayores riquezas el vituperio de Cristo, Moisés. Sí, son riquezas los tesoros de los egipcios, sí son, pero son mayores las riquezas del vituperio de Cristo, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Entonces en la corte de Josías Daniel aprendió de Dios, y ahora en la corte de Nabucodonosor, él ya había tomado una decisión, entonces decide, y es ahora para sí mismo, su propio no. Y él dice, no. Quiero ir terminando. Dios va a honrar a quien persiste en la resolución, en que toma resoluciones de fidelidad hacia Él y que persiste en esa resolución. Me atrevo a decir que valora aún más Dios si ésta se mantiene en medio de pruebas intensificadas, que podrían humanamente hacer cuestionarnos. Sí, yo lo dije en este contexto, somos buenos para el contexto. La resolución de Daniel fue previa, y sin embargo el Señor cuidó de Daniel, le reveló sus caminos, afirmó su corazón, le mostró tremendas cosas. Daniel. Quiero hacer un comentario nomás de la comida del mundo. Se refiere a la sustancia del mundo que nos separa de Dios, que tenemos que considerar siempre la separación. Daniel rechazó la cosmovisión, el sistema de valores y de vida de Babilonia, y en su ejemplo tenemos entonces un ejemplo para todos nosotros, y mientras más de cerca seguimos su palabra, más vamos a disfrutar conscientemente de su favor. Daniel fue puesto en gracia con el jefe de los eunucos. José fue puesto en gracia con Potifar. Después con el jefe de la cárcel. El favor de Dios se empieza a ser evidente, y cada vez más evidente mientras más cercanos y obedientes somos. Tenemos entonces la instrucción y los estudios de Daniel como un aspecto posterior a esa batalla. Y eso es lo que quería dejar. Moisés, posterior a su batalla, escogió. Y claro, vengan los estudios que quieran, pero en su casa, con su mamá, su nodriza, él aprendió en su pequeña niñez de las cosas de Dios. Hay una batalla entonces, hermano, que dar. Antes de ir y salir a Egipto, antes de bajar a Filistea a afilar el hacha y el asadón, una batalla por una resolución por Dios, optar por Dios y por sus caminos, independiente de lo que venga. Distinguir entre los caminos del mundo, los deleites temporales del pecado y los tesoros de los egipcios. Los tesoros son valiosos, pero son más valiosos el vituperio de Cristo. Ser maltratado con el pueblo de Dios, prefirió Moisés, que deleites temporales del pecado, que deleites temporales de la corte de Babilonia. Y Daniel, me quedan 2 minutos. Esta resolución que tomó le trajo un sentido de favor de Dios especial, se manifestó en milagros. Mire, ¿qué aprendió Daniel? Profetizó la caída de Babilonia, del imperio medo-persa, surgimiento de Grecia y Roma, el reino de los cielos, el Mesías.
cómo destruiría la roca cortada no con mano los reinos del mundo, la resurrección de los muertos, y tú irás y reposarás y te levantarás. La muerte del Mesías, dice él, se dará muerte. Daniel habló Dios le reveló tantas cosas. Se levantó como eminencia entre los gobernantes de Babilonia y después de Darío, era el segundo. Es un ejemplo entonces, Daniel, para todos de cuando una persona ha conocido la verdad y ha tomado una resolución definida y que no va a ser seducida por cualquier idea o luz o sistema pagano. El joven que ha dicho no al mundo una vez, por lo general ha hecho su negación para siempre. Y el evento decisivo en la vida de Daniel se registra así: había propuesto no contaminarse. Y fue la enseñanza de su niñez que demostró su consagración juvenil y su ejemplo vigente para todos nosotros. De paso, Daniel, ¿sabe qué? Nos dice lo que es un predicador, cuando a Belsasar le dice: leeré la escritura al rey y daré su interpretación. Eso es lo que tenemos que hacer al tomar la palabra: leer la escritura y dar la interpretación. Hermano, sigue la escuela de los maestros antiguos y da tu no moral, por ejemplos, pero ahora tuyo, tu no de convicción propia. A lo que venga, el Señor te va a cuidar y a fortalecer. Y para terminar, puedo decir, mire, esa es mi alarma, que no es malo ser enseñado en toda la sabiduría de los egipcios ni tener éxito en las tareas seculares. Al contrario, deben agradecerse, son insumos para el servicio del Señor. Pero debe haber un equilibrio permanente, el equilibrio de Daniel, entre la resolución previa, el no moral, la proposición a no contaminarse, a no cambiar de nombre, a no hacerse caldeo para triunfar y anticipar los desafíos que vendrán, en dar al César lo que es del César, en palabras del Señor, pero en dar a Dios lo que es de Dios, teniendo la mirada puesta en el galardón. Que el Señor nos bendiga la meditación de su palabra.